Bienvenido a Los Opinadores. El día de hoy vamos a tratar el tema del ambiente de negocios. Todos sabemos que para que una sociedad tenga los empleos suficientes que los ciudadanos demandan, tiene que haber empresas en crecimiento. Y un ambiente de negocios se construye con varios elementos que es necesario identificar y de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Estamos hablando que se requiere un Estado de Derecho, se requiere una economía estable, se requiere una buena capacidad de generación de talento, se requiere innovación, relaciones internacionales, en fin, muchos elementos que construyen la posibilidad de que las empresas puedan crecer. Y si las empresas crecen, nos va bien a todos, inclusive hasta el propio gobierno, porque las empresas son las que aportan los impuestos con que los gobiernos pueden hacer las cosas. Bienvenido pues a Los Opinadores, vamos a hablar sobre el ambiente de negocios. Bienvenidos. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Queremos hablar del ambiente de negocios. Es un elemento que tiene que ver mucho con el crecimiento de las empresas y con ello el crecimiento de los empleos que la gente necesita. Y para eso el día de hoy hemos invitado a Eduardo Lemenmeyer, un empresario de muchos años y además presidente de Coparmex Sonora Norte. Bienvenido, Eduardo. Marcos, gracias por invitarme. Encantado de tenerte por acá. Y también Antonio Castillo, fundador y director general de Salsas Castillo y además presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Sonora. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación, Marcos. Pues queremos hablar de este tema de ambiente de negocios. Y yo abriría, digamos, la mesa preguntándoles cómo ven en términos generales el ambiente de negocios en México. ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo estamos? Eduardo. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarte por tu programa y saludar a Antonio, un buen amigo. Mira, Marcos, nosotros vemos que hay un buen ambiente de negocios. Le estamos apostando mucho al tema de las reformas estructurales. Somos muy positivos en que se va a ver cambios sustanciales que van a permitir crecimientos superiores a como hemos venido creciendo los últimos 20 años. No ha habido crecimientos mayores en promedio del 3%. Y se requieren las reformas estructurales. Nosotros creemos que ya aterrizadas las reformas estructurales va a haber un muy buen ambiente y van a venir inversiones de fuera, inversiones locales, y creo que el país sí va a poder hacer esos crecimientos que le urgen. Así es. Yo creo que el hecho de que se hayan puesto de acuerdo las fuerzas políticas para finalmente sacar adelante las reformas y que estas hayan sido aprobadas en menos de 21 meses, habla de una perspectiva económica muy importante. Ahora sí se habla de el momento mexicano, ¿no? Finalmente tenemos los motores para crecer. Sí, así es. Al inversionista extranjero y el nacional le da pavor cuando los congresos se paralizan. Creo que es un termómetro muy importante y es un factor decisivo para que puedan venirse inversiones. El hecho de que se hayan puesto de acuerdo las principales fuerzas habla de algo muy positivo. Y bueno, esperemos ahora que los beneficios se den realmente, ¿no? Pues al final del día, si no, cualquier reforma estructural, si no hay un beneficio hacia el pueblo y que haya un beneficio, realmente no valió la pena. Así es, el reto que queda es ahora la implementación. Pero bueno, finalmente tenemos las reformas. Antonio, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay temas también que nos preocupan y que hablan también de la necesaria revisión de algunos temas. Por ejemplo, la famosa reforma hacendaria, ¿no? Hemos visto que desafortunadamente los diferentes indicadores hablan de que ahí se requiere como que una revisión más amplia, ¿no? Como que se precipitaron los señores legisladores en la aprobación. Bueno, efectivamente, yo vería dos aspectos
en el aspecto México hacia la apertura, hacia las inversiones del extranjero, que están muy de moda ahorita. Ahorita pues mucha gente, muchas empresas quieren invertir en la petroquímica, en el petróleo, en la cuestión de la generación de energía, bueno, tantas que se abrieron oportunidades. Se habla de mucha inversión de capital chino. Ayer leíamos en el periódico acerca de pues el ferrocarril ese de tren rápido desde Ciudad de México a Querétaro, o el que vaya de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. Son proyectos de infraestructura muy importantes, como el propio aeropuerto, que están llamando la atención de todos los inversionistas internacionales, ¿no? Exactamente. Entonces, así como bien decía Eduardo, pues hay muchos ojos volteando a ver a México. Se ve que va a venir inversión, que va a mover, esperemos, ya la economía. Sin embargo, el prietito del arroz, como hace mucho tiempo, es la industria local, la industria nacional, la pequeña y mediana industria, que es la que da sustento a una gran mayoría de mexicanos, en donde yo creo que tenemos que preocuparnos también todos en México, empezando pues desde los gobernantes también, por supuesto de los gobernantes, en que México produzca todo aquello que pueda ser sustituido, que venga del exterior. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas que los mexicanos podemos hacer, ¿no? Ya vimos en el pasado cómo la industria del juguete y muchas industrias de aquí del país, inclusive la del calzado, se vio muy afectada ante la apertura indiscriminada que hubo cuando el Tratado de Libre Comercio, y cómo, bueno, se vinieron de por acá de Estados Unidos y entraba por donde quiera el calzado ¿no? Entonces, falta pues esa reforma fiscal promotora de la inversión, promotora del empleo. Ahorita se ve mucha gente apanicada, como por ahí dijo alguien, apanicada por la cuestión fiscal. Sí. Temen hacer algo, oye, ¿cómo le hago? Porque no sé si me va a caer el fisco o no. O sea, es una psicosis que hay, cuando realmente debería ser algo fácil de pagar los impuestos. Yo creo que nadie está en contra de pagar impuestos, las empresas no estamos en contra de pagar impuestos. Yo felicito, se me hace maravilloso que pueda haber sistemas de control como los que actualmente hacen a través de la tecnología. Qué bueno, porque eso nos ayuda más a que todo, ¿no? A hacerlo más eficiente y que todos pagaran impuestos. Pero tendríamos que voltear a ver lo que hicieron los países como los tigres asiáticos o lo que hizo Irlanda, que ya lo hemos platicado, se ha dicho tanto, cómo en lugar de subir, bajaron los impuestos, y cómo los impuestos, esa bajada de impuestos atrajo muchas empresas. Esto es muy bien, las reformas estructurales, pero hay que preparar a la industria nacional para que pueda competir. Hoy que van a venir los grandes inversionistas a ver a México y a hacer inversiones fuertes, y probablemente vengan a instalarse acá. Y ahí falta una política fiscal deliberada de impulso a la pequeña y a la mediana empresa. Digamos, eso es lo que nos faltaría para tener ahora sí el ambiente totalmente redondo. Exactamente, y yo voy más allá. Si nos ponemos a ver a los países esos tigres asiáticos, tienen un factor común: no tienen petróleo, y nosotros sí tenemos petróleo. Entonces ellos, aquí en México, el petróleo parece que ha sido una maldición más que una bendición, porque en base a que hay petróleo, pues se han podido subsanar muchísimas deficiencias. Y deberíamos de pensar en términos: no tengo petróleo. Exacto. Cuento con las empresas y tengo que generar el petróleo que fuera un adicional de generar riqueza. Pero las empresas, hay la gran cantidad de jóvenes que andan ahorita buscando empleo, y pues salen de las universidades y
Claro. A tocar puertas y no encuentran, ¿no? Así es. Ahora, un tema que tendríamos que plantearnos en Sonora, bien, a nivel nacional ya tenemos las reformas estructurales y se ve un panorama muy atractivo en términos de crecimiento de la inversión, crecimiento de las oportunidades de negocios, pero eso no automáticamente a Sonora lo va a colocar dentro de ese vagón, de esa gran máquina. Aquí en Sonora tenemos que hacer un esfuerzo para conectarnos en ese proyecto nacional y creo que ahí todavía no estamos reaccionando a tiempo todavía, ¿no, Eduardo? Bueno, creo que el estado de Sonora es privilegiado. Está entre los cinco estados del país que cuentan con una diversidad de actividades económicas impresionante. Lo que le busques, pesca, minería, agricultura, porcicultura, todo lo pecuario, comercial. Tenemos una frontera de 600 kilómetros con el país más rico del mundo, 1,200 kilómetros con el litoral del Mar de Cortés. Creo que tenemos todo para hacerlo. Debemos de creérnosla. Y además tenemos que hacer un trabajo muy importante. Los crecimientos importantes en la reforma energética se van a dar en el Bajío, en todo lo que es Coahuila, toda esa área, por obvias razones. Claro. Entonces, tenemos que buscar cómo conectarnos nosotros con ese polo de desarrollo que ya es, pero va a venir a ser un polo de desarrollo muy importante. Tenemos que pensar, como lo hicieron en Sinaloa con la carretera Durango, tenemos que conectarnos. Hay un proyecto ahí que existía para conectar la carretera rumbo a lo que es el Bajío. Yo creo que es un tema de lo más importante que tenemos que pensar, porque el desarrollo se va a dar mucho más fuerte en esa Yo creo que estamos perdiendo tiempo importante. Necesitamos sentarnos rápidamente, gobierno y empresas, y definir cómo podemos aprovechar las reformas estructurales y los beneficios para que a Sonora le vaya bien. No va a ser en automático. Nosotros tenemos que ver dónde están nuestras oportunidades y trabajar para que estas oportunidades aterricen. Y ahí creo que nos falta todavía empujarnos un poquito más, como tú dices, Eduardo, creérnoslas, ¿no? Y ponernos a trabajar en ese plan para instrumentar los caminos para que el éxito también llegue a Sonora. Sí, yo creo que esperar que vengan las inversiones extranjeras sería un grave error. Sí, no yo creo que tenemos que ver cómo, de la mano con las inversiones extranjeras en lo que se pueda, podamos participar el sector empresarial en el desarrollo económico. Sí. Porque si no, lo único que vamos a lograr es que sí se va a desarrollar, van a venir esas inversiones, pero van a ser un gran manguera de succión hacia el exterior. No, puede darse el caso que nos desplacen a la industria nacional, que es el gran problema y la gran preocupación, ¿no? Claro, así es. Yo creo que es una buena reflexión. Hoy como nunca, México tiene un panorama increíblemente positivo a través del logro de la aprobación de las reformas estructurales. Eso le permite que se piensen en grandes inversiones, tanto en grandes obras de infraestructura como inversión extranjera, alianzas con varias de las empresas, pero Sonora en automático no necesariamente se va a ver beneficiado. Tenemos que ponernos abusados, tenemos que analizar y acercarnos a la oportunidad. Estamos hablando sobre el ambiente de negocios en México y en Sonora. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el ambiente de negocios y para ello invitamos al día de hoy a Antonio Castillo y Eduardo Lemenmeyer. Ahora, cuando hablamos de ambiente de negocios, generalmente nada más vemos la parte de gobierno, la parte pública, pero hay otra serie de componentes, que es el Estado de Derecho, las relaciones que se tienen con la parte laboral, la vinculación que se tiene de parte de las universidades para crear los recursos humanos. ¿Cómo ven? Por ejemplo, yo creo que Sonora tiene un gran talento en sus jóvenes, pero no logramos todavía de conectar lo que se está desarrollando de talento en las universidades con las necesidades que tienen las empresas. Eduardo, ¿qué tenemos que hacer para acelerar ese paso? Porque ahí está la agenda, pero no terminamos de hacer esa vinculación. Fíjate, Marcos, cuando hablas de competitividad, hablas de que es la capacidad que tiene un Estado, un país, para poder retener o generar talentos e inversiones. Exacto. Es el talento el que lo tiene también, no son las inversiones. Y yo creo que sí se cuenta con talentos en el país, en Sonora, no es la excepción, pero no encuentran las oportunidades de negocio. A mí me alegra que se esté cambiando la actividad, que estemos yendo a una actividad industrial
aeroespacial, creo que es importante. No es la solución al final del día porque la generación de empleos son muy pocos, sí bien pagados. Son más de calidad, ¿no? Son más de calidad, pero no es suficiente para poder lograr que podamos tener un Estado mucho más competitivo. En esa tesitura creo que es importante. El Estado de Sonora es el Estado que tiene un 60% en la formalidad, creo que es de los que tiene más alto en el Estado. Creo que es importante este tema. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese tema y esos talentos que se queden, pero que encuentren los espacios en empresas de alto rendimiento. Tenemos que estructurar cuáles son nuestras apuestas en la economía, qué talento se requiere, y ese debe ser el punto de partida de la formación en las universidades, ¿no? Porque si no, estaríamos creando gente que probablemente no encuentre empleo porque fue diseñado para otro tipo de actividad. Dicen que lo más rápido para llegar a una situación de éxito es seguir los pasos que ya otros siguieron. Ya otros países nos han dado la muestra, nos han dado muestras como por ejemplo Corea con sus sistemas de enseñanza de las matemáticas y cómo aumenta los talentos de los jóvenes. Aquí hay casos que se están viendo en la localidad, en escuelas, y pues uno que veíamos hace poco ahí en Coparmex, las gentes de Guaymas, que tienen una universidad con es secundaria. Sí, entonces, donde le están dando una forma nueva de metromatemáticas, se llama exactamente, y los resultados que están teniendo jóvenes de secundarias, inclusive están creando, nos comentaban que crearon una pieza, un modelo que les mandaron precisamente de industria aeroespacial, y le dijeron, oye, necesitamos esta pieza, y los muchachos con los aparatos en el laboratorio la replicaron. Entonces, es exactamente lo que comentabas, Marco, hay que darle el conocimiento que necesitan. Es increíble la capacidad de los muchachos, nomás hay que ponerle hay que acelerar el paso. Semilla. Si bien es cierto, estamos construyendo un sistema educativo fuerte y ha sido reconocido a nivel nacional, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, preparatoria, creo que nos falta dar el salto en materia profesional. Todavía las empresas siguen invirtiendo una gran cantidad de recursos para capacitar a los alumnos recién egresados para que aporten a la empresa, y esto no puede ser así. Y otras empresas, como el caso que ustedes ponen en la mesa, pues han tenido que invertir y crear sus propios modelos educativos para tratar de disparar, porque de aquí en adelante el talento va a ser la diferencia. En la nueva economía, Eduardo, ya no va a ser el dinero, ni la posición geográfica, ni los recursos naturales que tenemos. Esos van a servir, pero no van a hacer la diferencia. Entonces tenemos que tener a la gente más preparada aquí y atraerlos también. Bueno, fíjate que ahorita que comentas eso, el mes pasado Coparmex firmó un acuerdo con Alep para atraer, junto con la Cámara de Comercio alemana, lo que es el sistema dual alemán. El sistema dual alemán consiste en que chavos de secundaria empiecen sus prácticas en las empresas, pero con un mayor porcentaje en lo que es en el trabajo de la empresa que en los salones. Y eso les ha dado un gran resultado. En Alemania, pues sabemos que es Alemania el tema de la industrialización, y eso va a empezar a trabajar como ya lo están haciendo aquí en Guaymas, en el área de Empalme. Creo que eso nos va a venir a cambiar, porque no podemos seguir con la educación como se ha venido haciendo por años y no ha habido resultados. Claro. A niveles OCDE estamos en los últimos lugares. No es lo que estamos haciendo, no está dando esos resultados. Tenemos que cambiar. Podemos estar muy contentos en Sonora porque estamos a nivel nacional bien rankeados, pero con quien debemos de compararnos son contra nuestros competidores, y son los países del OCDE, y ahí estamos en la parte final. Así que el reto es muy grande. Y algo que tenemos que hacer es perderle miedo a la creatividad, a la innovación. Urge que este talento se convierta en la creación de nuevos productos, de nuevos servicios que nos pongan otra vez en el liderazgo en la industria, ¿no? Tenemos gente que lo está intentando, jóvenes ahí en el ITH que han ganado premios nacionales e internacionales, pero nos faltan los programas, los apoyos, los incentivos para que esto suceda, porque innovar
es un tema de mucho riesgo, ¿no, Antonio? Y tú has visto en tu propia empresa que todos los días tienes que ponerte no solamente al día, te tienes que adelantar a un mercado que está en constante evolución. Definitivamente, y esa parte que dices de la innovación, pues el mundo está caminando muy deprisa. Sí. Ya hace rato comentábamos aquí el tema de los drones, de los famosos avioncitos estos que nos maravillamos por todo lo que hacen ahí, ¿no? Entonces, es importantísimo la innovación, es importantísimo darnos cuenta que el mexicano es muy innovador, de hecho, ¿no? El mexicano a veces también nos damos cuenta en Estados Unidos cómo son muy bien cotizados de repente los trabajadores mexicanos porque se les ocurren métodos más eficientes en las empresas. Y bueno, pues tenemos el caso de la planta Ford también aquí que ha dado pues tantos premios a nivel mundial, ¿verdad? La planta esta. Y hecho por trabajadores sonorenses. O sea, tenemos esa masa crítica. Y los fondos que tenemos para innovación, pues son muy pequeños, no alcanzan pues para hacer un impulso. Tenemos que hacer todo un ecosistema de innovación, donde tengamos a la educación, tengamos a los empresarios, tengamos el financiamiento y tengamos esa labor de hacer inteligencia de mercado para saber dónde están las oportunidades de futuro. Creo que también nos falta en Sonora crear un centro de inteligencia de negocios que se adelante, ¿no? Y que nos platique a todos dónde van a estar las oportunidades o los riesgos. Sí, bueno, en el plan de desarrollo que trae el presidente Peña Nieto se habla de que va a ser en innovación el 1% del PIB. Bueno, si fuera así, ahorita no creo que es el punto, no se llega ni al punto medio, estamos, ¿no? Muy abajo. Muy abajo. Pegándole a la mitad del punto porcentual. Entonces, bueno, ojalá se dé esta apuesta a la innovación, porque por ahí es. Países como India, India, pues se han convertido, pero lo más importante es que se han puesto de acuerdo con el sector empresarial, cuál es la vocación real como país, como estado, como municipio. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Cuando llegan gobiernos, llegan y ellos traen sus propias ideas y desplazan las ideas que puedan tener por muchos años los del sector empresarial. Creo que aquí es un trabajo del sector empresarial que se ha tomado en cuenta en un 80% de la decisión para que el 20% sea el factor importante. Creo que eso nos ha hecho falta, como que vamos cambiando de estado, de país y de actividades. Son las mismas oportunidades. El diagnóstico es el mismo, pero realmente estamos haciendo al revés las cosas. Yo creo que ya las apuestas marginales no dan. Tenemos que hacer grandes apuestas. Y como bien dice Eduardo, tenemos que decidir dónde están las oportunidades y todos dedicarnos a esas oportunidades, convertirlas en resultados para Sonora. Hace rato que nos falta también un estudio de prospectiva, que podamos decir qué va a suceder en 30, 40 años y qué tendríamos que hacer el día de hoy para aprovechar esas oportunidades, porque es muy difícil que las empresas por sí mismas también hagan esa labor. Necesitan un ente público-privado que se adelante y les dé esa luz para que puedan caminar ese tramo. Es muy complicado que la empresa por sí sola lo haga, ¿no? Así es. Hay un ejemplo aquí en Sonora de cómo una empresa, por ejemplo, como Mezquital del Oro, fuertísima a nivel muy fuerte, pero no visualizó y no se fue al centro del país. Una empresa que iba empezando como Bachoco, cambió todo su modelo y se fue al centro, porque allá estaban los consumidores. Exactamente, tenemos que trabajar nosotros así. Nosotros tenemos que apostar hacia el norte. Estados Unidos es el país aún más rico del mundo, entonces tenemos que ver cómo hacer negocio en Estados Unidos, que es el gran potencial que tenemos y la gran oportunidad del estado de Sonora. Sin embargo, ese tema lo hemos venido platicando en los últimos años. ¿Cómo podríamos hacer la diferencia ahorita, Toño? ¿Qué tenemos que hacer para detonar esa oportunidad? Bueno, mira, yo creo que como empresas, realmente sí somos muy innovadores, ¿no? Porque estar en un medio que no es tan propicio, pues obviamente te hace ser innovador, te hace buscar las fórmulas. A mí me gustaría que esa innovación viniera más por el lado de que hay más competencia. Ok. Y más competencia que pues, te obliga a ser mejor. Aquí viene más bien por el lado de ¿cómo le hago para subsistir y que el negocio pueda salir adelante? ¿Cómo le hacemos para que se pueda salir adelante? Cambiamos continuamente el modelo de negocio.
Continuamente estamos cambiando y revisando y volviendo a revisar. Y bueno, esa es la situación actual ahorita, ¿no? La competencia es el mejor incentivo La para la competencia es el innovación, mejor ¿no? incentivo. Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir, no se va a dar hasta el momento en que las condiciones estén adecuadas, pues, para que se instalen empresas. Así Eso es. solamente. Muy bien, estamos hablando sobre el ambiente de negocios. Vamos a regresar en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos aquí de regreso, estamos hablando sobre el ambiente de negocios y tenemos como invitados a dos grandes empresarios, pero además dirigentes de la clase empresarial en Sonora, a Eduardo Lemenmeyer y Antonio Castillo. Algo que parece que sucede en Sonora es que la política pareciera ser que es más importante que la economía. Y hasta donde yo sé, de la política pueden vivir algunos bien, pero de la economía vivimos todo bien. ¿Cómo podríamos darle mayor equilibrio, Antonio, a estos temas? En la agenda pública deberían de estar más los temas, digamos, a nivel Estado, los temas estructurales de cambios que deberíamos de hacer para conectarnos a las oportunidades. Yo veo que la política empresarial todavía no ocupa ese espacio de balance que necesitamos. Bueno, yo creo que hay muchas razones por las cuales esto está dormido, digamos, la no intervención de las empresas o de los empresarios en esos temas. Me parece que necesitamos definir la clase de país que queremos. Nosotros lo comentamos en las cámaras. La verdad que no nos gusta ver la pobreza, no queremos ver pobres. Queremos que haya oportunidades para todos de trabajo, lo vuelvo a repetir, y en ese sentido pues tenemos la obligación, el derecho de intervenir en todas esas políticas que van a promover la creación de empresas. Empresario puede ser cualquier persona, cualquiera, no importa el nivel económico que tenga, desde una señora que se pone a hacer comida en su casa para vender, esa es una persona emprendedora, es un empresario y es una persona que se tiene que apoyar. Entonces, nos duele, queremos acabar con los pobres, con la pobreza, no con los pobres, queremos acabar con la pobreza y en ese sentido, pues, necesitamos intervenir. Porque en la medida que los pobres se activen, se refuerza el mercado interno y por lo tanto hay más demanda de productos y servicios para las empresas, ¿no? Y se hacen los círculos virtuosos, ¿no? Así es, definitivamente. O sea, creemos nosotros en la sana distribución de la riqueza mediante la creación de empleos, mediante la creación. A la gente no necesita ni quiere que le estén regalando. La gente necesita la oportunidad de dignamente ganarse su modo de vida. Tenemos que hacerlos más independientes, no dependientes, ¿no? Exactamente. Que ese es un vicio que a veces tienen los programas públicos. Pero Eduardo, ¿cómo hacer que los temas económicos ocupen más espacio y más energía de todos? ¿Cómo diseñar ese proyecto ambicioso, poderoso para que Sonora salga adelante y vuelva a ser el líder que en un tiempo fue? Bueno, yo creo que el sector empresarial tenemos mucho de la respuesta. Creo que tenemos que trabajar, nosotros nos hemos replanteado la visión de 1929 de Coparmex. Coparmex nace y dice, habla de empresas, mejores empresarios, pero hoy estamos hablando de que no puedes tener una buena empresa cuando tienes un entorno negativo. Entonces hablamos más de la responsabilidad social. Creo que debe caminar un empresario no solo con una buena empresa, sino que tiene un buen entorno, con buenos trabajadores. Y en ese tema, Coparmex hemos trabajado en lo que son la responsabilidad social, hemos trabajado muy fuerte, hemos trabajado también en el tema de transparencia, hemos hecho algunos foros, hemos hecho algunos seminarios con el INE, y yo creo que es apostarle a ese tema. Las cámaras
son de 2 o 3 años los dirigentes. Y las cámaras dependen mucho de la cabeza de quien esté en ese momento. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando terminan sus tiempos, se retiran y nos vamos a las empresas. No hay un seguimiento. Entonces se quedan a la deriva todos los trabajos que se han venido haciendo. No hay un sector empresarial que siga empujando lo que se ha venido trabajando por los organismos empresariales. Falta institucionalizar más los temas, ¿no? Falta institucionalizar los temas. El tema, ahorita hablamos de las reformas estructurales, son muy importantes, pero estamos hablando que falta una de las reformas más importantes, que es la rendición de cuentas, la transparencia. Porque todo eso, lo económico y todo, cuando no hay una rendición de cuentas, no hay transparencia, pues realmente no funciona. Exacto. Y ustedes tienen un magnífico espacio que han construido, Eduardo, que es este encuentro que tienen con los legisladores, donde se reúnen y abordan la agenda de los empresarios y entran en acuerdos con ellos. Ya van varios años que se ha implementado esto y creo que es un ejercicio de los que debería de repetirse constantemente, ¿no? Bueno, son 7 años. El próximo lo vamos a hacer el lunes próximo, ahí en Coparmex, con los organismos empresariales. Vamos a trabajar de la mano de los temas pendientes que quedaron. Recordemos que hace 2 años fuimos pues actores importantes para que no se dieran esas nuevas leyes de ingresos, que fueron 6, que iban a lesionar fuertemente a la economía y a las empresas. Reaccionaron fuerte y reaccionaron bien. Reaccionamos y se dieron 5 decretos muy importantes. El Ejecutivo entendió. No hicimos marcha, sino que realmente le llevábamos con los puntos el por qué debería haber un decreto o que debería darle para atrás a ello. Entonces, igual en esta forma, nosotros el lunes también los temas que tendremos que hablar con ellos y decirles que el Congreso es un motor también de la economía, porque si hay leyes o hay leyes malas, pues igual y los presupuestos, Eduardo, porque aquí no solamente invitan a los diputados locales, también a los federales y a los senadores. O sea, aquí una parte importante de todo este entorno es cómo se utilizan los recursos públicos para impulsar la economía, que es algo urgente. Así es correcto. Entonces, bueno, el lunes próximo estaremos con los diputados y cada uno de los organismos empresariales verá los temas que tienen pendiente y en conjunto avalarlos esos organismos para empujarlos. Eso hay que reconocerlo, es un digno ejercicio pues de entendimiento, porque lo que nos falta aquí es llegar a acuerdos, sentarnos en la mesa, fuera de la estridencia, fuera del show a veces público que se hace y llegar a los acuerdos que nos permitan juntar esfuerzos para lograr los resultados. Antonio, creo que es muy importante iniciar ya rápidamente, sentarnos y una política de acuerdos para que nos vaya bien a todos, ¿no? Definitivamente. Que lo que está mal se aborde, se revise y vamos a echarle para adelante para corregirlo, ¿no? Definitivamente la sociedad es la que pues sabe también lo que se necesita. No nomás está en las cúpulas, es como nosotros en las empresas. Necesitamos ver cuáles son los gustos y preferencias de nuestros consumidores, lo que necesitan, para que nosotros adecuemos lo que hacemos y podamos colocar nuestros productos. Entonces, pues en ese sentido el gobierno también, la clase política, pues debe de escuchar, los partidos deben de escuchar a los empresarios con sus propuestas, analizarlas, como bien dices. No se trata de ir a tomar reformas ni de andar haciendo circos, sino ser escuchados para lograr un ambiente de competitividad de las empresas. Exacto. Si no logramos el acuerdo entre todos, no tenemos las condiciones para crecer, simple y sencillamente, ¿no? ¿No han pensado, Eduardo, en ampliarlo, por ejemplo, a los partidos políticos y a los gobiernos este espacio? Porque yo creo que es uno de los mejores ejercicios que se dan dentro del país de comunicación, ¿no? Sentarse serenamente en la mesa y llegar a acuerdos, porque además me consta que ustedes llegan a acuerdos y en la siguiente edición le dan seguimiento a los acuerdos, no se quedan ahí guardados. Sí, digo, el trabajo que se hace es continuo en los organismos empresariales, de sentarse con el secretario de Economía, que es el interlocutor natural con el gobierno, pero además hacemos los ejercicios con los sindicatos. Hay una buena relación con CTM, por ejemplo, y los otros sindicatos. Creo que es importantísimo que vayamos de la mano junto y de la mano con nuestros trabajadores. Y bueno, en esa relación no termina siempre de estar platicando con gobierno. Pero aquí la preocupación mayor es con el Congreso, porque creo que
que ahí donde los últimos años se están dando los temas difíciles y muchas veces se dan leyes que no son ni revisadas. Las platicamos, oye, es que nos las pasaron, entonces creo que es delicado el tema. Exacto. Y no basta hacer leyes, hay que hacer buenas leyes. No, y además tienen que ser consultadas previamente, claro, ¿no? O sea, no pueden estar sacando leyes y aprobando si a los afectados no se les toma en cuenta. Sí, el tema, por ejemplo, una de las leyes que le pegaba a la construcción, el tema de que iba a subir la arena, grava, cemento, cal, y eso iba a afectar casi un 10% en la construcción. O sea, son temas que no se vieron, y cuando los empezamos a revisar, se los llevamos al Ejecutivo, pues, se dieron cuenta que efectivamente iba a perjudicar fuertemente a la construcción. Está bien, pero el aprendizaje es, si ya sucedió una vez, y a partir que se revisa, se corrige, ¿para qué evitar ese proceso? Claro. ¿Por qué no consultarlo antes? ¿Por qué no entrar en ese planteamiento? A veces, este es el planteamiento que vamos a hacer de presupuesto, estas son las prioridades. Quisiéramos conocer su opinión y vamos a hacerlo juntos, ¿no? Yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Definitivamente, hace poco un político muy conocido del Estado, en un desayuno que tuvimos oportunidad de pues, escucharlo, comentaba que el 15% de este país viene siendo el gobierno y el 85% pues somos todos los demás. Y precisamente ese 15% es el que dice cómo y cómo hay que bailarla y cantarla. ¿Y cuándo? Y además pues con la lana del demás, ¿no? Exactamente, y al 85% no nos toman en cuenta. Nosotros entendemos, porque se ha dicho que la famosa reforma fiscal pues salió así porque fue una, digamos, un toma y daca, ¿no? Yo, oye, pues ayúdame con este y en cambio saco esta otra aquí. Porque curiosamente, por allá en abril del 2011, Manlio Fabio Beltrones había propuesto una reforma fiscal que fue muy aplaudida por el sector empresarial, porque esa era una que necesitábamos, y la que se tomó finalmente es totalmente contraria. Así es. Totalmente contraria. Es que entra a la vorágine de la negociación y entra una cosa y sale otra, ¿no? Así es. Y yo estoy seguro que, como en los tiempos de Salinas, que había los pactos, yo estoy seguro que pudiera haber un pacto muy interesante si se sentaran a dialogar realmente con la IP, realmente. Entonces, para que, vuelvo a insistir, tiempos, no se trata de acabar con las empresas que ya están, se tratan de que haya esas y que haya más. Claro. O sea, lo voy a decir en el sentido de que pudiera haber empresas, muchas más empresas que compitieran con nosotros, y bueno, la competencia es buena porque claro, te hace buscar ser mejor. Exacto. Y cada quien en nuestras definitivamente actividades, ¿no? Definitivamente. Estamos hablando sobre el ambiente de negocios. Invitamos en esta ocasión a Antonio Castillo y Eduardo Lemesmeyer. Regresamos en un momento más. Estamos hablando sobre el tema del ambiente de negocios y yo quisiera aprovechar, estamos en el último bloque, quisiera preguntarles la incidencia que tiene el tema de seguridad pública y el Estado de Derecho para crear empresas. Eduardo, tú sabes que en ese sentido Sonora tenemos una posición mucho mejor que otros estados y que otros estados están teniendo serios problemas y están perdiendo inversiones, están perdiendo empresas y empresarios que se están saliendo con mucho dolor de los lugares donde habitaban, ¿no? Yo creo que es un factor importante para las inversiones, para el crecimiento de las empresas, para la tranquilidad, no solo del sector empresarial, sino también de los ciudadanos. Y bueno, Sonora ciertamente es la frontera más segura del país, eso es algo positivo. Yo creo que no le hemos dado... ahorita el tema de la percepción de la inseguridad es el tema más importante hacia afuera. Y voy a hablar un poquito de lo turístico. La percepción de seguridad pues es lo que hace que no vengan muchos turistas. Pero realmente no hemos podido saber vender que el Estado es realmente seguro. Tenemos que seguir trabajando para que se siga dando esos niveles de seguridad y yo creo que aquí es un tema donde todos tenemos que participar.
Hay un ejercicio también muy importante que a veces no se reconoce, que es este Comité Ciudadano de Seguridad Pública, que son empresarios junto con el gobierno y líderes de la sociedad que están trabajando fuera de cámaras, fuera de la parte pública, pero apoyando las estrategias, las políticas, los programas de seguridad pública, y los resultados están a la vista, ¿no? Yo creo que es un tema que no podemos descuidar, que tenemos que involucrarnos todavía más, que es un elemento que puede hacernos más competitivos sobre otros estados, y como bien dice Eduardo, Antonio, es una garantía inclusive para los ciudadanos. Sonora es un estado tranquilo, ¿no? Sí, es un estado tranquilo, pero puede ser más. Yo creo que no estamos todavía en niveles de poder cantar victoria, definitivamente. Hay que seguir trabajando mucho en policías, en autoridades mejor preparadas, con inclusive pues, los ingresos de ellos también, pues son gente que arriesgan su vida por los ciudadanos, y la verdad que pues merecen una buena vida, ¿no? Una vida digna. Hay que ver los temas de sueldos, salarios y todo eso, y no es un tema que podemos dejar de decir, oye, ya en el estado está todo bien. Como bien dice Eduardo, en la percepción del exterior sigue siendo que hay inseguridad. Sigue habiendo la gente cuando viaja a unos Estados Unidos te preguntan, oye, sí, ¿con qué está pasando allá? ¿Es cierto que pasó esto? Ya ven en la Ciudad de México que entraron a sacar a uno de los empresarios de la construcción más importante de Gómez. Y lo acaba de decir INEGI, por ejemplo, el caso de Sonora ha bajado los delitos, pero la percepción de la gente creció. Es un tema que hay que atacarse, como bien dice Eduardo, por las dos vías. Por un lado, la parte dura, tiene que combatirse el crimen, pero también tiene que buscarse una imagen diferente, pues que cree confianza, ¿no? Porque podemos avanzar en una, pero sin la otra no va a ser posible. Sí, hay que seguir trabajando, definitivamente hay que seguir trabajando en eso. Lo vemos, y sí, pues sigue habiendo pues, robos en casas, en autos y cosas así, ¿no? Pero bueno, creo que es parte de lo mismo de las faltas de oportunidades de la gente para trabajar. A lo mejor le lleva a algunos a esa desesperación, ¿no? Pueda ser, ¿no? Sonora es uno de los pocos estados que tiene estos comités ciudadanos de seguridad pública, que además ya tienen ciertas habilitaciones legales. Por ejemplo, ellos proponen la terna de procurador, de secretario de Seguridad Pública. Ahora están creando una fundación que tiene que ver con estos temas que planteabas, Antonio, de los sueldos, de los incentivos, de los reconocimientos a lo social de los buenos policías, porque lo que hemos logrado es a los buenos policías. Por ejemplo, gracias a Dios, hace mucho que no sabemos de secuestros en el estado, cuando se han disparado a nivel nacional. Y eso es el trabajo de gente responsable. Y creo que ahí todavía nos falta como sociedad involucrarnos mucho más, ¿no? A los buenos elementos, poderlos reconocer y que sepan que si algún día tienen algún problema, pues la sociedad va a responder por ellos, ¿no? Sí, yo creo que es vital que tengan una buena vida, como dice Antonio. Creo que se lo merecen. Debemos de voltear otra vez a ver a los policías y que realmente los veamos con ese pues, patriotismo que siempre han tenido. Hoy, lamentablemente, por ejemplo, sales de un restaurante en la noche o sales de algún lugar y tienes que cuidarte. Sí. Porque realmente si hay una patrulla a altas horas de la noche, ya es seguro que te vayan a detener y bueno, pues estás arriesgándote a que te toque un buen policía. Entonces yo creo que hay que cuidar esa parte, porque se puede venir al traste todo. Puede ser muy seguro, pero a lo mejor hay abusos en el tema policíaco. Antonio, ya estamos por cerrar el programa. Me gustaría preguntarte, ¿qué recomendarías? ¿Cómo podríamos mejorar sustancialmente el ambiente de negocios para que crezcan más las empresas en Sonora? ¿Qué recomendarías? ¿Dónde crees que está la parte crítica? Involucrarnos. Hay que involucrarnos, hay que estar en las cámaras, hay que acudir a los llamados como el que está haciendo Eduardo para este evento que va a haber con los legisladores. Nosotros previamente se analizan los temas en las diferentes cámaras para luego, cuando la reunión con ellos, pues sea una reunión de altura. Todos estamos buscando
La verdad, estamos buscando lo mejor para todos. O sea, sabemos que la economía se tiene que mover. Si la economía se mueve, pues a todos nos va bien en la feria. No puede ser que unos sí y otros no. Creo yo, la verdad, lo hemos comentado, hay que quitar los estigmas, esos de que necesariamente los políticos son corruptos, de que los las empresarios que nos son hacen las tanto etiquetas daño, famosas, ¿no? Que tanto daño hacen, que los políticos, que los de los sindicatos nomás andan buscando su provecho personal, o que los patrones o los empresarios nomás buscan generar riqueza. Hace poco me tocó escuchar ese comentario en una reunión que hubo y tristemente, porque una señora pues comentó, pues los empresarios siempre lo único que buscan es enriquecerse y realmente no, aquí se trata de generar riqueza para todos. Si una empresa no genera riqueza, entonces no es una empresa que genere valor para la sociedad. Exacto. La primera responsabilidad social que debe tener una empresa es generar riqueza, es estar haciendo cosas con eficiencia, con calidad, en beneficio de la misma sociedad. Es algo que no se puede olvidar, que no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, si no hacemos eficiencia, si no hacemos productos de buena calidad en un mundo globalizado, pues fácilmente puede venir un producto del exterior y nos dice, quítate que vivo yo. Claro. Y seguramente que la misma gente que trabaja con nosotros ve un producto similar a los que ellos hacen de mejor calidad y a mejor precio, van a comprar el otro producto. Sí, nos van a desplazar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el otro lo supo hacer mejor que yo. Entonces, eso es algo que no podemos olvidar de que estamos para sí generar riquezas y que esa riqueza pues pueda repartirse con todos. Exacto. Primero la riqueza, después la distribución de la misma. Exactamente. ¿No? Muy bien. Eduardo, ¿qué sugerirías tú para mejorar el ambiente de negocios en Sonora? Primero, que tomemos la parte de la responsabilidad que nos toca como empresarios. Todo lo queremos dejar en manos del gobierno. Cuando hablas de corrupción dices el gobierno, pero también para que exista corrupción hay de ida y vuelta. Nosotros tenemos que asumir esa parte, que nosotros somos muchas veces precursores de esa corrupción. Entonces tenemos que dejar de hacer esos actos para que podamos acabar con la corrupción. En el tema, por ejemplo, de la corrupción, pero igual en el tema económico, yo creo que tenemos que tomar la parte de la responsabilidad y trabajar, como dice Antonio, aglutinar a las fuerzas empresariales para que podamos alzar la voz en el buen sentido de la palabra y puedan cambiar las cosas. Yo creo que es posible debatir cualquier tema, por más crítico que sea, en los mejores términos. Totalmente, lo hemos hecho, lo hemos hecho y yo creo que ese ha sido un gran avance. Hoy vimos, el día de ayer vimos cómo el secretario de gobierno sale, algo histórico que sale y se remanga las mangas, ¿no? Y habla con 15, 20 mil estudiantes que se están rompiendo todos los riesgos. Paradigmas, ¿no? Creo que es importante eso y si lo están haciendo, pues el sector empresarial tenemos que hacerlo, no hay de otra. Como bien lo platicaban, ya tenemos una perspectiva mejor con las reformas estructurales. Se esperan mejores tiempos de grandes proyectos y de un incremento en las inversiones, lo cual va a generar crecimiento económico. Ahora nos falta ponernos de acuerdo, ¿no? Ponernos de acuerdo en Sonora para ver cómo nos montamos para ser parte de ese gran cambio, de esa gran oportunidad, cómo nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas que tenemos y convertirlos en oportunidades, cómo nos ponemos de acuerdo a través del debate. Y creo que eso es la gran enseñanza de los tiempos modernos. Llegó el tiempo de los acuerdos, donde unos y otros dialoguemos y nos responsabilicemos. Una sociedad, si no trabaja en conjunto con una misión y una visión compartida, es muy difícil que logre resultados, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a Antonio Castillo. Gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marco. Gracias también a Eduardo Lemenmeyer. Estamos con ustedes, platicamos el día de hoy sobre el tema del ambiente de negocios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.